vea usted, véala. Bueno, Yo chévere. la hice, pues escribí una historia que me tocó mucho la vida y es el nacimiento de mi hijo. Qué bien, qué Eh, bonito. Catalina, señor. ¿disfrutaste, lloraste? ¿Qué te pasó en eso? Cuéntanos. Pues en este momento, al recordar la momento de escribirlo, yo sentí mucha emoción y hasta hoy me pongo así, como que tuve que respirar profundo porque en realidad fue una experiencia muy emotiva, Sí, muy sentimental y es lo que me ha dado como el valor para salir adelante, como que cuando uno quiere decir, ay, no, no puedo, como que miro atrás y lo veo y yo digo, no, por Dios, tengo que darle duro y nada de miedo ni de temor a la vida, ni a los problemas, ni a lo que se venga. Entonces es ese motor, es como esa fuerza que me impulsa a salir y a darle duro como a la vida. Esta carrera de Derecho yo la tenía aplazada hace 21 años, lo que hace que Santiago nació. no me digas, qué lindo. Desde que salí del colegio, yo decía desde los 15 años, yo quiero ser juez, yo voy a ser juez, yo voy a ser juez, y yo decía eso. Pero obvio, pues la situación económica de mis padres no tenían como pagarme una carrera de estas. Entonces mis papás me decían, mi hija, y en ese tiempo, pues imagínense, eso violencia en Colombia había como un berraco. Mi papá sí que decía, no, 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 usted con ese carácter, usted con esa forma de ser, la matan de una. Él decía así. Entonces, pero yo seguía con el sueño y la idea en mi cabeza de hacer muchas cosas por la gente, por la sociedad, como de cambiar muchas cosas. No sé, esa era mi mente en ese momento. Y estudié investigación judicial. Y me encantó. Ahí sí que más me di cuenta que yo tenía que estudiar eso. En ese momento. Bueno, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas en mi vida, viví fuera del país muchos años. Y ahora que tengo la oportunidad, me la estoy gozando demasiado. Y ese niño es el que me impulsa. A él también le gusta el derecho. Y él es el que me impulsa. Me dice, mamá, ahora es la oportunidad y es que no la vas a perder y yo te voy a ayudar y yo estoy aquí. Y bueno, muchas cosas porque pues la tecnología, las redes, todo esto de las plataformas, todo eso es muy nuevo, como pues muy ñoño, como se dice. Pero los pelados jóvenes tienen como esa habilidad y él es el que más me incita pues como a eso. Él es, mamá, qué orgulloso me siento de que estés cumpliendo tus sueños, es que nunca es tarde. Y ahí Qué está. lindo. Gracias, Gracias. Catalina Muñetón. Bueno, qué bacano. Me gusta mucho y además esto, que la escritura le sirve a uno para eso. Muchachos, es un reencuentro con uno. Y el estudio, el estudio antiguamente era una cosa diferente, es un reencuentro con la persona. Hoy en día parece que es un producto que se vende. Uno va a una tienda de sabiduría que se llama universidad, la compra y se la come. No, 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 no. ¿Y dónde queda uno? ¿Dónde queda mi ser, mi yo? Adelante, Víctor, cuéntanos. Víctor, ¿querías hablar? A ver, es que sí, es una anécdota también muy, pues, especial, muy especial lo que dice Carolina. Realmente avanza uno en la vida y cuando uno se goza las cosas, no se las tiene que gozar después de un tiempo, sino desde antes, porque quizás es muy especial y bonito y gracias por compartirlo, porque cuando uno guarda algo, uno después lo tiene programado como ese regalo anhelado, entonces uno se lo goza. Eso le da a uno la experiencia de la vida de gozarse las cosas, pero vuelvo y lo digo desde este lado para los que están empezando con la primera carrera. Qué bueno tener ese espíritu de que día a día, gozarse esa gran virtuosidad, como digo yo siempre con Cornejo, el ser humano que día a día no es capaz
de aprender algo empieza a morir y a envejecer inmediatamente. Es algo muy especial que siempre lo digo en mis alumnos y otras situaciones, porque realmente cuando uno no asume eso que tú hablas tan especialmente, de darse ese regalo, cada uno de ustedes están dando un regalo de estudio y cada carrera es un tesoro invaluable para la vida. Empiecen a escudriñar desde la filosofía lo que decía Federico ahora, esas preguntas que yo me hago con este escrito, que ahí voy a esa parte de escribir. ¿Para qué estoy haciendo esto si realmente me llena? ¿Qué es lo que realmente me merezco y se merece mi entorno? Dentro de eso puedo decir de los miles de escritos, porque igualmente me toca ser, entre comillas, escritor para mi labor. Los primeros escritos, hablo es a los primeros, no fueron tan fáciles, porque yo tenía la mente llena y todo lo tenía en la mente, pero cuando empezamos a traducir ese sentimiento y ese pensamiento en palabras, empezamos a divagar entre el papel y el lápiz, y eso se vuelve lleno de tachones, y uno lo tiene en la mente, y cuántos de nosotros nos ha pasado, pero si usted lo sabe, ¿por qué no lo expresa? Lo que le pasa a cualquier persona cuando se sienta al frente de unos compañeros a hacer una pequeña oratoria de un texto pequeño que lo van a evaluar. Esto que dice Federico es tan bonito y tan especial desde el corazón, que lo que digo yo, la experiencia propia, le dice a uno, cuando uno aprende para la vida, no se preocupen nunca de lo que van a hablar, sean demasiados buenos improvisadores si tienen la base fundamental, porque una de las formas de aprender y de escribir mejor es lo que decía Federico muy especialmente, la pregunta. Cuando uno no sabe muchas cosas, la pregunta es la que le ayuda a uno a empezar a construir ese qué hacer. Le empieza a edificar ese edificio que usted va a llamarlo su historia, pero su historia que la va a terminar completa. Entonces, en los primeros escritos, eso fueron de tachones, pero tachones físicos, tachones en el cuadernito, y como cuando uno empieza en primaria, tachar, porque esa no era la palabra, y la ortografía, horrible. Entonces, muchas veces lo primero que hacía era más bien grabarme, y peor era grabarme, no distinguía ni siquiera mi voz. Y ahí es donde uno empieza a construirse muy especialmente, porque no conocemos ni nuestra propia voz. No conocemos un ejercicio muy bonito que lo dijo nuestro amigo Federico: hagamos de nosotros contra la pared y escuchémonos la voz, y a veces nos asustamos con nuestra propia voz, pero es nuestra identidad, y peor con nuestras palabras. Entonces nos asustan y hay que dejar, digamos, esos elementos fundamentales que nos da temor, y a veces en el escribir, y lo que decía muy bonito Catalina, escribir es exteriorizar un sentimiento de cualquier forma, y escriban desde esa forma siempre. Escríbanlo desde exteriorizar el sentimiento, porque es lo que usted ha pensado, es lo que usted poco a poco ha evolucionado en esa construcción de persona y de vida, y ahí se puede tirar a cualquier historia que quiera, llámese en un momento de derecho, llámese muy elocuentemente para los que son también colegas en la parte de licenciatura. Eso es bonito porque es compartir sus experiencias, y lo primero, cuando igualmente decía Federico, desde la antigüedad, cuando empezaba en el voz a voz, no había historia si no hubiese ese lenguaje comunicativo inicial del voz a voz, de los petroglifos para decir las gráficas, porque desde ahí se contaba y hacía el recorderis cuando hace muy especial. ¿Qué nos da esos petroglifos? Dice que para contar la historia hay que hacer ciertos detalles que le den los recorderis. Y eso es saber tomar nota, porque de eso nos enseñaron todos esos ancestros, de saber tomar la nota para contar a través de esa historia. Muchos de ustedes y todos hemos visto, pues me toca mucho a mí por lo que hago en la ONU,
pero mirar a través de una piedra un escrito que tienen volúmenes de más de 1000 folios escritos a través de empezar a interpretar qué herramientas utilizaron, cómo las utilizaron, qué quisieron decir esas personas mucho después. Entonces nosotros cuando vamos a escribir es qué queremos decir, cómo lo queremos decir y tener ese sentimiento tan bonito y especial, porque como lo decía Catalina, el motivo de ella es su hijo, pero muchas veces nuestras palabras son retoños de nosotros mismos, de nuestro corazón, nuestro sentimiento, y ahí está impreso la esencia de cada uno de nosotros. Y yo sé que con eso van a hacer un ejercicio bonito, especial, y Federico con toda seguridad, con toda su elocuencia y de papá bonachón, va a acompañarnos a que esta situación de escribir se vuelva más agradable, porque realmente es agradable. Yo hace pues bastantes añitos donde hice esos primeros escritos, pero ya hoy se me vuelve un ejercicio tan práctico como hacer el deporte, como improvisar de cualquier cosa y le da gusto a uno hacerlo. Yo le digo, desen ese gusto, desen ese placer como Catalina, desen ese goce, que realmente ese goce es hermoso para la vida. Bueno, gracias, Víctor. Ese era mi aporte. Bueno, muy bien. Sí, espero a propósito que hayan hecho ese ejercicio de leer en voz alta algún texto. Yo les decía, un texto que les guste, que los apasione, háganlo contra la pared y se van a dar cuenta de verdad que a ver, uno no se reconoce su voz, o parece que la voz de uno mismo le es ajena. Y se trata de lo mismo, autorreconocimiento. Entrenen, háganle ejercicio a ese aparato fonador que tienen y disfruten de su voz leyendo contra una pared en voz alta. Bueno, vamos entonces en este otro rato a hacer un ejercicio de interlocución, de conversación, y les digo que a veces no sabemos conversar, pero vamos a ir aprendiendo y no en la teoría, vamos a hacerlo, vamos a abordar este texto que se llama El cuarto mosquetero y quiero que ustedes se tomen la clase, empecemos a sacarle, como se dice, a sacarle ripio a esto, a lijarlo, a decorarlo con nuestras propias palabras, con nuestro propio análisis. Bueno, a ver qué les dijo ese texto. Ese era lo que había para hoy. Entonces, adelante muchachos con el cuarto mosquetero. Quiero, los que, bueno, todos han estado en las otras clases, quiero contarles que Alfonso Gumucio Dagron, yo lo traje porque este escrito está amparado en la experiencia. Está amparado y está sustentado en una vida que este autor ha tenido yendo a muchos países a promover una cierta forma de comunicación. Una cierta forma de comunicación. ¿Por qué cierta forma de comunicación? Es que hay varias. Precisamente él lo plantea acá y hace un breve recorrido por las comunicaciones. No se va a la comunicación histórica por allá, a viejas calendas. No. Se dedica desde la Segunda Guerra Mundial no más. Es decir, formas de comunicación de la modernidad. Porque habrían muchas otras formas, muchos otros propósitos, muchas otras finalidades, muchos otros instrumentos, muchas otras técnicas de comunicación, pero no, él aborda el para qué, cómo abordar la comunicación desde la Segunda Guerra Mundial y habla de 4 importantes formas. Dice que la presentación, y los digo, se los repito porque a veces no leemos la letra menuda. Y la letra menuda es importante. Cuando uno toma un autor, hombre, ¿quién es este man? ¿Quién es este tipo? Hombre, ¿quién es este sujeto? Vamos a verlo. Cuando nos damos cuenta que dice,
Alfonso Gumucio Dagrón es director ejecutivo del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, y especialista en comunicación para el desarrollo con experiencia en África, Asia, América Latina y el Caribe. Su experiencia de terreno abarca varios continentes con énfasis en países como Nigeria, Haití, México, Nicaragua, Guatemala, Burkina Faso, Papúa Nueva Guinea, Etiopía, Bangladesh, entre otros. Es decir, ese señor sí tiene millas, ha recorrido millas, ¿cierto, Mateo? Tiene bastantes millas. Y en Bolivia fue director fundador del Centro de Integración de Medios de Comunicación Alternativa entre 1986 y 1990. Entonces, los dejo con El Cuarto Mosquetero. Cuenten, y como nosotros apenas estamos arrancando esto, yo les voy a contar lo siguiente. Aquí, en esta clase, se recibe de buen agrado lo que llaman hasta cualquier barbaridad. Digan lo que quieran, lo que sienten, lo que piensen. Que es que yo voy a decir una barbaridad que... No. De pronto lo que usted cree que es una barbaridad no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, no se abstengan de conversar, porque en otras oportunidades les va a pasar. Desaten esa lengua con tranquilidad, con soltura, sin prevención, sin miedo. Adelante, pues. Sí, Daniel, bien pueda, Daniel. Daniel Aguirre, prendió empujado. Daniel, antes apagó la cámara. Daniel Aguirre, bueno, ¿quién va a hablar? Decir, como decía por allá un vendedor de avalorios en el centro, no se queden parpadeando como sapo en tomatera. Entra el ruedo, venga señora, yo la atiendo. Vanessa, hágale, Vanessa. ¿Quién quiere? ¿Quién? Adelante. Bueno, les voy a hacer una pequeña exposición para que despeguemos. ¿Listo? Bueno, la comunicación es un acto que todos consideramos muy natural, ¿cierto? Muy natural. Ya los abogados van a ver también que hay cosas como tan naturales, los licenciados van a ver, no, pues la conducta humana, hay cosas como tan naturales, pero no por menos naturales que tenemos que dejar de estudiarla. Por una cosa que les decía yo tal vez, porque en la universidad tenemos que superar el mundo o el universo de la obviedad. Listo. Que comunicación, yo quiero hablar de comunicación, yo no soy comunicador. Pues comunicarme, siempre me estoy comunicando, yo para qué voy a estudiar una bobada de esas, si eso es normal, natural, eso es más, incito, eso hace parte de mi vida, de mi existencia. No, la verdad es que la comunicación es una cosa más compleja y amerita sus estudios. Comunicación es dar a otro algo que yo tengo, eso lo hemos dicho varias veces. Y resulta que la comunicación siempre es un dar y tiene propósitos, tiene finalidades, tiene valores. La axiología tiene valores, tiene finalidades, es decir, un propósito, el para qué. En eso, en esto es que el autor plantea básicamente que en esas valoraciones es que la comunicación encuentra de pronto ciertas estrategias para ser efectiva. En esos propósitos, entonces, si yo tengo tal propósito, tengo entonces unas estrategias, unos mecanismos, ¿cierto? Y él habla básicamente de 4 formas de comunicación. Y esas formas de comunicación son clave entenderlas para que ustedes se puedan entender el medio social en que se desenvuelve, que es un medio social de permanente comunicación. Y habla de
una comunicación manipuladora, la manipulación para el mercado, manipular. Y habla de esa comunicación de la utilizada por el proyecto de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, manipulando las masas, no solo antes de llegar al poder, sino en medio de la misma guerra, utilizando en esa época, agrego yo, un nuevo invento que era el cine. Eso tenían camaritas de cine los soldados en el frente y eso jugaban, era un juguete. Eva Braun, la mujer de Hitler, también mantenía su camarita filmando y solo algunas escenas se han podido filtrar a la historia. Esa comunicación manipuladora niega la existencia del otro. Es decir, tiene un propósito y considera maquiavélicamente que el fin justifica los medios. Es que lo que yo necesito es que usted me compre este producto de Herbal, usted me compra este producto, vea esto, me compra este producto de Huawei, bueno, de cualquier cosa, y no paramientes éticos, nada, ahí no existe eso. Existe usted como sujeto manipulador, cosificador, como un instrumento al que hay que venderlo. Por eso se llama una comunicación de mercado, pero no solo es mercadeo de cosas, también de ideas, también de política, de cultura, porque se vende la cultura, se vende la idea política. Entonces un político manipulador le echa a usted el cuento y le impide de cualquier manera que usted piense. No, es que lo que a él le importa es que usted se lo trague entero, así, crudo, se coma el cuento crudito. Hay otra comunicación que el autor Gumucio plantea como asistencialista, asistir al otro. Ese ya es como llama él una versión social de la comunicación. Y es contrario, y que me quería decir yo sobre la comunicación manipuladora, que entre nosotros, la prensa o la propaganda, a veces nos meten, digámoslo así, sí, nos meten cosas, nos cambian, nos hacen cambiar la voluntad. Era que yo no quería, pero me manipuló. Es decir, me dejé manejar, me dejé mover, me dejé convertir en un instrumento de los propósitos de otro. Y la comunicación manipuladora, antes de que vamos al existencialista, es lo que algunos han hablado, por ejemplo, en términos importantes para los abogados. Que se constituya esto no en una sociedad de hombres y mujeres pensantes, sino en un estado de opinión. Un estado de opinión era lo que Hitler tenía y era que todos pensaran como pensara el Estado. No la variedad, no los variopintas opiniones, no la diversidad de criterios, sino que el Estado es un estado de opinión porque infunden los demás una opinión y todo el mundo va como borrego, oiga, como corderito, va detrás de esa opinión. Esa es la comunicación manipuladora. Y los estados manipuladores, bueno, casi todos, muchos de los estados nuestros son manipuladores. Invierten ingentes recursos del erario en la propaganda, en hacerse propaganda. Aquí hemos tenido alcaldes que han gastado más plata en propaganda que en comida para los pobres, que en casa para los pobres. No nombremos a ninguno porque ustedes lo podrán investigar. Funcionarios, hombres y mujeres, funcionarios, altos funcionarios, alcaldes, gobernadores, presidentes. Y en esa comunicación manipuladora todos caemos, porque muchachos y muchachas, en esa comunicación de esos estados manipuladores
nada se explica. Es decir, no hay un proceso de racionalidad, no se promueve la inteligencia, no se respeta la mente de la persona, sino que se impone un criterio. Eso es la propaganda. Como aquí la otra vez, entonces el Estado se quita toda la obligación y había creo que era un gobernador, decía, el problema está en ti, la felicidad está en ti. Claro, sí, está en mí. O sea que yo soy culpable de que me violen, de que me atraquen, de que esté triste, de que esté pobre, porque el Estado no tiene ninguna obligación. Y sacan vallas en la prensa, promueven periódicos comunitarios, financian emisoras, y usted como ciudadano termina a fuer de tanta repetición creyéndose esa situación. Ojo, eso es el estado de opinión, ese es el estado manipulador, ese es el estado, por ejemplo, que quieren las dictaduras, que nadie piense, sino que haya con un pensamiento monolítico. Bueno, y íbamos a ir al segundo, se dio después del paso, ya la gente va tomando conciencia del asunto y como que no se deja, pero también los manipuladores saben que la gente, como se dice, no es bobita. Y entonces viene una nueva versión de la publicidad y es decirle a la gente, vean, yo sé lo que usted necesita. Tranquila, vean muchachos, vean Mateo, Natalia, Verónica, tranquilos, nosotros llegamos a esta comunidad porque los conocemos, les queremos, ustedes la población blanco de nuestras acciones, nosotros conocemos sus necesidades, esto y lo otro, entonces lo asisten. Comunicación asistencialista, y le dicen, nosotros sabemos qué es lo que usted necesita. No se preocupe. Esa es la comunicación que muchos de las misiones han utilizado. No sé actualmente, y Víctor que está ahí, que ha sido misionero, pero nosotros tuvimos unas misiones norteamericanas como el Instituto Franklin Delano Roosevelt y bueno, y varios institutos de antropología que venían de Estados Unidos y entraban a las comunidades de manera tal que ellos ya traían sus postulados para metérselos, digámoslo así, meterlo, esa es la palabra, para introyectarlos en las comunidades, porque decían, no, ustedes no necesitan, ustedes necesitan es esto, asistencialismo. Eso se convierte en una forma de colonización mental. A nosotros, por ejemplo, entonces nos traían el asistencialismo en los años 70 de CARE, bueno, de esas fundaciones norteamericanas y todos los postulados de lo que conocemos como Santa Fe, los documentos de Santa Fe 1, 2 y 3, ojalá lo conocieran, y 4 también, donde un grupo de pensadores norteamericanos dicen qué necesitan estos países de América Latina. O sea que nosotros no necesitamos pensar, no necesitamos estudiar porque ellos ya nos tienen resuelto el asunto. En el asistencialismo muchos problemas porque, muchachos, una comunicación que no toma en cuenta al otro. Es lo que yo me di cuenta entonces, ustedes pueden ir en los que vayan a La Guajira, se van a dar cuenta que a los guayú les construyeron unas casas en ladrillo, en un ladrillo hecho en cemento, ni siquiera en barro, en cemento, y le hicieron unas casas que a 40 y 45 grados centígrados a la sombra no las aguanta nadie, y se las hizo la empresa Drummond, y es que porque era su regalo, ¿cierto? Pues esas casas, eso no les sirven a esos indígenas para nada, y nunca consultaron con los indígenas de La Guajira. Lo mismo sucede en el Chocó cuando
le llevan soluciones a las señoras negras que están lavando en el río y entonces llegan las señoras, lo he dicho varias veces, muy emperifolladas y dicen, ¡ay, qué pesar de la negrita, qué pesar de la negra, vea cómo está ya en el río con el agua acá al cuello! Entonces, en Bogotá, unos ingenieros o unos arquitectos dibujan y diseñan unos lavaderos comunitarios. Y resulta que con un tanque arriba y abajo, unos lavaderos y la señora una puesta en otro. ¿Cierto? Ya ustedes se lo imaginarán cómo estarán. Ya no en el río. Y con una motobomba para que suba el agua arriba al tanque y baje por gravedad. Listo. La señora de Bogotá se va feliz y da un informe de gestión social. Gestión social se llama eso. Eso se llama presencia del Estado, así se llama. Eso se llama intervención comunitaria. Eso se llama asistencialismo. Una comunicación. ¿Le preguntaron al señor? No le preguntaron. ¿Le preguntaron a la señora? No le preguntaron. No, solamente que la comunicación fue asistencialista. Le dijeron, vea, venimos a montarle acá su lavadero comunitario para que ustedes no estén en el río. Pero nunca les preguntaron por qué estaban en el río, ni lo estudiaron. Nunca indagaron sobre ese contenido antropológico, lo que significa el río para esas señoras. Pues mis queridos compañeros, lo conozco personalmente, entonces usted va a Condoto, a Andagoya, va a Ismina, va a los barrios de Quibdó, que es la capital, o va usted a Cantón de San Pablo o a Las Ánimas, a esos municipios, a esos poblados del Chocó, y encuentra esos lavaderos comunitarios abandonados, llenos de derrumbe y unos ladrillos ahí puestos que nunca sirvieron para nada. ¿Cuánto duraron? Un mes, quizá 2 meses. ¿Por qué no entendieron que el río para esas señoras era el club? Era su entorno natural, tradicional. Era su entorno más cercano a su vida, a su vivir, a su sentir. Entonces iban al río, los niños no se le ahogaban, iban al río, bañaban al niño, lavaban lo que ellos llaman los chismes. Los chismes son los trastos, las ollas. Compiten por la que más hermoso los deje. Eso son relucientes. Ellas se bañan, lavan la ropa y platican entre ellas, dialogan, chismosean, se fuman su cigarrillo y están en el río donde nacieron, bajo el sol donde nacieron. ¿Que llovió? Hombre, es que llovió, ella se puede mojar. Y la señora de Bogotá, ay, es que mire las negritas que se están mojando. Pues resulta que esa es una bendición para ellos y para muchos de nosotros es una bendición. Entonces, la comunicación asistencialista no le pregunta al otro qué quiere, sino que se lo impone, llevado por la idea de que le va a hacer mucho bien, de que es una misión, de que, como les digo, es las acciones del Estado, es que venimos a mejorarles la vida. Y así no nos vamos ni al Chocó ni nos vamos para La Guajira. Vámonos para cualquier barrio de Medellín y vemos obras que la gente nunca en su vida lo ha pedido. Aquí nos construyeron unas canchas de tenis, pues yo no sé cuántos
habrán acá aficionados de tenis, pero eso también fue un embeleco porque había muchas canchas de fútbol y necesitaban hacerle un homenaje a alguien y construyeron unas canchas de tenis en la 65, en la ciudad de Medellín. Y cuántas cosas hay que no necesitan porque el Estado asiste a la gente. No, construyámosle una cancha de golf, una cancha de cricket. No, pues imagínense ustedes, porque nos están haciendo mucho bien. Eso se llama asistencialismo, no tener en cuenta a los demás. Habla el autor de una comunicación instrumental. Alfonso Gumucio habla que hay una educación que ya toma en cuenta lo que el otro dice. Van y le preguntan a lo que el otro dice. Recuerden que estamos en un taller de la comunicación, que es la comunicación, los objetivos, los usos de la comunicación y todas las alternativas que se pueden dar. Porque ustedes como profesionales van a tener que ser comunicadores. Ya ustedes verán si manipulan, si son asistencialistas o como esta, si son comunicadores instrumentales. Y ellos ya en la comunicación instrumental, pues por lo menos se preocupa por el desarrollo y la intervención de los sectores involucrados. Sí, se preocupa. Es más, los atiende, es más, los escucha. Sucedió con la CEPAL. Es como hoy en día hay muchas ONGs que van, preguntan a las comunidades, van a su barrio, con seguridad que han ido a los que están en algún pueblo, los ven todos los días en los pueblos, las ONGs viviendo también del erario, y ellos estudian y se interesan por el saber local. Se valoran la tradición, la cultura, claro que la valoran. Es más, hacen informes grandísimos para traer a las oficinas y que les paguen su cheque. Pero el centro de gravedad de las decisiones sigue estando en ellos. El centro de gravedad de las decisiones sigue estando en ellos. ¿Qué quiere decir? Se traduce al antioqueño así. Tú opinas, él opina, ella opina, todos opinan, nosotros opinamos, yo decido. Que no les pase a ustedes con algún profesor o con... No, o como dice la madre, es que opinen pues, ¿qué quieren comer? Y todos, no, vea, mamá, yo quiero esto, no, madrecita, yo quiero aquello, no, mamita, yo quiero esto. Pues yo quiero que coman esto. Ahí está la comunicación instrumental. ¿De qué sirvió enterarse lo que el otro quería? ¿De qué sirvió consultar las expectativas del otro? ¿De qué sirvió indagar por la cultura, por la tradición del otro? De nada. Es lo que le pasaba a la CEPAL. Entonces, ay, tan lindas esas artesanías. Pero utilizan ese saber para instrumentalizarlo. Para utilizarlo no en beneficio de la comunidad, sino en beneficio del proyecto de la organización. Y recuerde que en la ONU, por ejemplo, hay las comisiones económicas, ¿cierto? La CEPAL era la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, y se preocupaba mucho por venir y estudiar lo que llamaban los cepalinos, los que van a estudiar algo que tenga que ver con economía, los cepalinos. Y venían y hacían unos estudios tremendos, por ahí están todavía colgados en las páginas web, pero la gente
no aparece. Las decisiones de la gente no aparecen. Eso se llama una comunicación instrumental. Y bueno, la que nos concita más la atención, según este autor, Alfonso Gumucio, es la comunicación ética. Aquí la llama él la comunicación para el cambio social. Es una comunicación ética, Leo, es decir, de la identidad y de la afirmación de valores. Implica las voces ocultas o negadas y busca potenciar su presencia en la esfera pública. La comunicación para el cambio social, la comunicación ética, Leo, recupera el diálogo y la participación como ejes centrales. Ambos elementos existían entrelazados con otros modelos y paradigmas y estaban presentes en la teoría como en un gran número de experiencias concretas, pero no tenían carta de ciudadanía entre los modelos dominantes, de modo que no alimentaron suficientemente la reflexión. Esta comunicación, que comienza ahora a recuperar terreno, es como el cuarto mosquetero, por presente junto a los otros tres, aunque no se le cuenta todavía. Entra un poco más tarde en escena, pero su contribución es definitiva. Es decir, el autor todavía se queja de que falta mucho para que se instaure una verdadera comunicación para el cambio social, una comunicación ética, donde las voces de los otros cuenten. Y quiero para ustedes hacer una pequeña digresión en este sentido que es jurídico, pero que es de educación ciudadana. Algunos que no son abogados, pero vale la pena que sepan esto, los licenciados, los ingenieros, los administradores, todos. Una comunicación ética es un reclamo y ¿cómo les parece que es un mandato constitucional? Porque la Constitución está basada en principios y lo pueden ver desde el preámbulo de la Constitución, en principios como la solidaridad. Y en capítulos como el primero, ustedes pueden ver que Colombia se fundamenta también en una democracia participativa. Y participativa significa que vengan y me pregunten, pero que me tengan en cuenta. La solidaridad, la participación, tener en cuenta al otro. Toda la Constitución está transversalizada por esos valores. Entonces, nosotros como ciudadanos podríamos siempre alegar que se cumplan los principios fundantes y fundamentales de la Constitución Política de Colombia, basada en eso, en la participación. Quizá algunos de ustedes haya estado cerca de esos procesos de los presupuestos participativos. Entonces llegan a los barrios los funcionarios y toman en cuenta al presidente que tiene intereses por allí o al secretario de la Junta de Acción Comunal que tiene intereses en su calle y a los demás no les para bolas. Entonces se convierte esa participación en una mascarada o en una pantomima de participación. Si es una democracia de participación es porque es una democracia de diálogo. Y si es una democracia de diálogo es porque toma en cuenta al otro. ¿Correcto? Y esos principios los van a llevar ustedes siempre, no solo como profesores, sino que los van a llevar ustedes también como ciudadanos. Esos principios no son inherentes a nosotros como licenciados,
como ingenieros, como abogados, como profesional que vamos a ser, y también como ciudadanos. Entonces, ahí les dejo esa pequeña disertación sobre el cuarto mosquetero, sobre esas alternativas que hay en la comunicación. Ojalá, eso espero que usted, en su leal saber y entender, en su sabiduría, sepa escoger el mejor camino de la comunicación. Muchas gracias.